Hermanos, buenos días. Gracias por vuestras oraciones. La oración siempre bien, porque necesitamos la dirección de Dios para abrir su palabra, como es lo que nos vamos a proponer ahora. Y, Señor y hermanos, disculpad un poco por los preparativos. Estoy con los papeles, con las cosas que hay que poner, pues me entretengo a lo mejor más de lo debido. Bueno, pues con la ayuda del Señor vamos a empezar esta mañana con el tema o con el texto que el Señor ha puesto en mi corazón. Pienso que el Señor pues inclina nuestro corazón en una línea pues que ya hemos comenzado, ¿no? Bueno, ahora después os diré el texto base que utilizaremos para la predicación de esta mañana, ¿vale? Como Iglesia estamos en un proceso de revisarnos, de examinarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios ayuda para que analicemos nuestras actitudes y motivaciones y ver si estamos andando realmente en el camino del Señor, el camino angosto que lleva a la vida, o más bien estamos caminando por el camino amplio que lleva a la destrucción. ¿Cuáles son las cosas que deben ser cambiadas? ¿Qué cosas tenemos que abandonar? ¿Cuáles son las actitudes y motivaciones del corazón de las que tenemos que ser revestidos por el poder del Espíritu Santo? Está claro que debemos ser revestidos del carácter de Cristo, de sus actitudes y de sus motivaciones, del nuevo hombre que es Cristo, el cual, en la semejanza según Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En este proceso de renovación debemos ir a los aspectos básicos de nuestra fe. Debemos revisar nuestra comprensión del Evangelio y, sobre todo, cómo lo proclamamos. ¿Por qué es relevante aún el mensaje del Evangelio para nuestra generación hoy? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué es relevante aún el mensaje del Evangelio para nuestra generación de hoy? Estamos viviendo en pleno siglo XXI, en las circunstancias históricas, estamos viviendo en un momento crítico de la historia, otro de esos momentos críticos de la historia, siglo XXI, 2022, ¿quién lo diría? ¿Y cuántas cosas han pasado en estos 3 últimos años? ¿Y cuántas cosas más van a sorprender nuestro corazón y nuestra vida? Bueno, ¿por qué es relevante aún el mensaje del Evangelio para nuestra generación hoy? Y la respuesta la tenemos en la palabra de Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es relevante todavía porque por medio de la proclamación del Evangelio el poder de Dios opera en los corazones de hombres y mujeres, trayéndoles a salvación, librando a hombres y mujeres de la esclavitud, del pecado y de la muerte, librándolos de la condenación merecida a causa de sus pecados, gratuitamente, por gracia, hechos justos por la fe en Cristo, quien murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
que se apareció a Cefas y después a los 12. Y también, conforme a su promesa, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por medio de la proclamación del Evangelio, Dios nos llama al arrepentimiento y a la fe. Dios te llama a que vuelvas, a que dejes de caminar en rebeldía apartándote de su camino, desobedeciendo sus mandamientos. En Cristo, Dios te llama a que abandones tus maldades y a que vuelvas a Él, que será amplio en perdonar. Dios quiere librarte de un camino de rebeldía y obstinación que conduce a la destrucción. Dios ha entregado a su Hijo a condenación de muerte en la cruz para cargar sobre Él nuestros pecados, para que nosotros fuésemos librados de toda condenación y seamos librados también de la muerte eterna, que no es más que la separación eterna de Dios. Y para darnos vida por medio de la resurrección de Cristo. Y esta vida que proviene de Dios no es más que la reconciliación plena con Dios. Por medio de la resurrección de Cristo, Dios ha vindicado a su Hijo. Ha mostrado a toda criatura en los cielos y en la tierra que el sacrificio expiatorio de su Hijo es completo, lleno de plenitud, que ha sido satisfecha completamente su justicia y que hay esperanza para el pecador, quien por medio de la fe participa en plenitud de la nueva vida que hay en Cristo. Gloria a Dios y gloria a Cristo. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y así vamos ya a introducir el texto base. Y el texto base vamos a ir al capítulo 1 de Romanos, ¿vale? Y os lo voy a leer. Estamos en el capítulo 1 de Romanos y vamos a leer desde el versículo 15 al 23. Vamos a leer otros versículos de la carta de Pablo a los romanos, pero vamos a coger esta sección como texto base central. La palabra del Señor dice: así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad
siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, pues el texto que hemos leído de la palabra de Dios, Romanos 1, de 15 al 23. Y vamos a orar de nuevo. Vamos a orar de nuevo. Siempre es bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra. Necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo para poder entender tu palabra, para poder proclamarla. Y, Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Señor, que comprendamos la verdad de tu Evangelio. Señor, que lo apliquemos en nuestra vida. Señor, que la verdad del Evangelio siga transformándonos conforme a la imagen de tu Hijo. Bendecimos tu nombre. Amén. Entonces, una pregunta que nos debiéramos de hacer, y ya sabéis entonces el tema que vamos a tratar esta mañana. El tema que vamos a tratar esta mañana es el Evangelio de Jesucristo. En este proceso de revisión de las bases sencillas. Y una de las cosas que tenemos que revisar es si tenemos un concepto claro y si estamos aplicando en nuestra vida el Evangelio. Puede ser que no tengamos una concepción clara del Evangelio y eso esté produciendo no solamente una concepción clara del Evangelio de Jesucristo, sino también cómo aplicarlo a la vida personal y a la vida comunitaria. Y eso también nos influye a poder hablar del Evangelio a otras personas. Porque, como acabamos de leer, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. O sea, Dios a través del Evangelio, hermano, esto es algo que sobra de Dios. Dios puede utilizar tu vida para que otros puedan ser participantes de la salvación de Dios. Y es más, a través del Evangelio Dios te ha hecho participar de su salvación. Ahora, ¿el Evangelio es solo la salvación de Dios que obtenemos por la fe en Cristo? ¿O es solo que Dios está pendiente de nosotros, que nos ama? ¿Es eso el Evangelio? Pues vamos a analizar qué entiende en la carta de Pablo a los romanos, qué entiende Pablo como los elementos principales. Antes de empezar, pues tengo que deciros que a veces tenemos concepciones falsas del Evangelio, concepciones que nos están perjudicando espiritualmente, no solamente a nosotros, sino también a las personas que le proclamamos el Evangelio. En las mentes y metodologías de la mayoría de los evangélicos, todo el Evangelio ha sido reducido a una idea fácil, que Jesús es un Salvador bondadoso que pacientemente espera hasta que los pecadores lo acepten o lo inviten a entrar a su corazón, y que ofrece vida eterna sin condiciones, a cambio de la decisión de quien quiera hacerlo. A veces presentamos o vivimos el Evangelio de esta manera, un Evangelio que está centrado en la persona humana. El Señor está aquí esperando a que tú decidas volver a Él. Pero eso no es lo que presentan las Escrituras. Presentar a Dios de esa manera es empequeñecer a Dios a un enano, siendo Dios el soberano de los cielos y de la tierra. Dios no necesita de ti nada, nada en absoluto.
Porque de Dios son los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Dios no te necesita para nada, para vivir en paz, en gloria. Él en su bondad nos ha creado. Pero tenemos un problema, que ahora lo veremos. Entonces Dios no está esperando a ver si tú te decides en prestarle atención o aceptarle en tu corazón, que esa es una forma que no sé por qué se nos ha introducido, pero que nos confunde. No, Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios está diciendo, soy un ser soberano, fuerte, grande, santo y justo, que no tolero la maldad y que mi santidad y mi justicia demandan que tenga que castigar la maldad y el pecado. Tú tienes un problema, estás en rebeldía con Dios. Ese es el problema. Y antes de que vengas al tribunal de mi juicio, te doy la oportunidad de que te arrepientas y tomes la salvación que solamente está en Cristo. Porque el castigo que tú mereces a causa de tu rebeldía, o sea, fijaros cómo cambia la situación. Ya Dios no es esa persona bondadosa, pequeñita, que está aquí sentada esperando a que le hagas caso. No, ese no es el problema. El problema Dios no te necesita a ti, el problema lo tenemos nosotros, que nos hemos apartado de Dios. Y somos nosotros, si queremos tener vida o si queremos seguir viviendo en el camino de la destrucción y de la muerte. ¿No? Entonces Dios manda, como dice Pablo en el libro de los Hechos, en 17, Dios manda a todos los hombres que vengan en arrepentimiento. O sea, Dios no está diciendo, oye, ven que te voy a hacer algo bueno y te va a ir la vida muy bien. No, tienes un problema y solamente puedes alcanzar la salvación, es decir, la liberación de la condenación y de la muerte, del juicio condenatorio que está pendiente sobre ti, solamente si aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Solamente. Y entonces el Evangelio, pues primero exige tener un concepto claro de Dios como Señor y soberano, santo y justo. Un claro conocimiento de quién soy yo, de que yo soy un pecador miserable. Yo soy un pecador miserable, que sin Cristo estoy perdido. Y que lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros tenemos que hacer, sino lo que Dios ha hecho para solucionar el problema es que Él ha enviado a su Hijo para recibir la condenación que yo merezco. Pero Él no se quedó en la muerte, sino que fue resucitado para que yo tenga nueva vida. Y ahora, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Señor, bueno, pues te voy a hacer caso, me voy a comportar. No, yo no puedo hacer nada para obedecer a Dios, para cumplir la ley de Dios. Señor, vengo a ti en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es verdad, reconozco que he andado en rebeldía de ti, pero vengo a ti confiando solo en la salvación por la cruz de Cristo. Solo. Y ahí ya sería todo. Bueno, ¿qué arrepentimiento? Esa es nuestra respuesta, arrepentimiento y fe. Es decir, habla de rendición, habla de postrarnos, habla de alguien que está clamando a Jesús por algo que le va la vida. Yo me acuerdo mucho de la escena de Jesús con el ciego en Jericó. Bueno, el Evangelio de Mateo pone uno y el Evangelio de Marco pone el ciego Bartimeo en el Evangelio de Marco. Oye que Jesús está pasando y sabe que Él es el único que le puede dar la vista.
El ciego, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Ese es el clamor. Cuando yo me siento realmente perdido, clamo a Jesús. Ahora, si no tengo una conciencia clara de sentirme perdido, rebelde, soberbio, de haber dicho a Dios, no quiero que gobiernes mi vida, no quiero que me determines, quiero yo determinar mi destino, no tú, que ese es en esencia la raíz del pecado. Entonces, cuando por el Espíritu Santo, por la proclamación del Evangelio, descubrimos la santidad de Dios, primero, y su justicia, después nuestra pecaminosidad, y me doy cuenta, porque el Espíritu Santo así nos lo revela en nuestro corazón, de que es que estoy perdido, ay de mí, que soy hombre de labios impuros, que vive en medio de pueblo de labio impuro. Eso es lo que exclamó el profeta Isaías cuando vio la gloria de Dios. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, se dio cuenta de su pecaminosidad. ¡Ay de mí, que soy hombre de labio impuro! Cuando tú ves, cuando el Espíritu Santo te muestra la santidad y la justicia de Dios, tú te das cuenta de quién eres realmente y que no llegas a cumplir. Y por lo tanto, necesitas la salvación que solamente se ofrece a través de Cristo. Bueno, pues, ¿cuáles son los elementos básicos del Evangelio? Pues Pablo los va a desarrollar aquí en los 4 primeros capítulos de la carta a los romanos. Entonces nosotros lo vamos a resumir. Ya prácticamente os lo he dicho, pero os lo voy a volver a... prácticamente ya lo he dicho, pero os lo voy a volver a decir para que quede aún más claro. Son 4 aspectos claros, básicos, que tenemos que tener claro en cuanto al Evangelio. Porque a veces parece que si nos hacemos cristianos o si creemos en Jesús, porque le estamos haciendo un favor a Dios. Vamos, que ya, pues, Dios, mira, fíjate, estoy creyendo en tu Hijo y en ti y me voy a portar ya, Señor, mire, ya me voy a portar. No, si es que sin Cristo no tienes nada que hacer. Y Dios te da una posibilidad que Él ha hecho, no nosotros, la ha hecho Él. Bueno, entonces, podemos ver que lo primero, bueno, el texto que os he leído tiene su sentido, porque, por ejemplo, en el versículo 15, Pablo dice, estoy ansioso de anunciar el Evangelio en Roma, allí donde estáis vosotros, el Evangelio que ya conocían los creyentes de Roma. La Iglesia de Roma no se sabe cómo llegan al conocimiento. Algunos de los que estaban en Roma estuvieron presentes el día de Pentecostés en Jerusalén. Pero el hecho es que la Iglesia, que en Roma se forma una iglesia de creyentes en Cristo. Y ni Pablo ni Pedro fundaron esa iglesia. Es más, cuando Pablo va a escribir esta carta a los romanos es porque tiene planeado ir allí. Y si Pedro hubiera fundado esa iglesia, ni se le hubiera ocurrido llegar, porque Pablo tenía por costumbre no edificar donde otros ya habían puesto el fundamento de Cristo. Si otro apóstol, él como apóstol enviado a los gentiles, pues predicaba siempre en tierra o en regiones donde nadie antes, ningún otro apóstol, había predicado el Evangelio. Por eso fue el primero, por ejemplo, como él dice en las cartas a los Corintios, yo fui el primero que os anunció el Evangelio de Cristo. Y en su intención de ir a Roma, pues ya la iglesia existía. Sin embargo, él quiere recordarles, precisamente la carta a los romanos, tiene como tema principal el Evangelio de Jesucristo. Empieza la carta hablando con el Evangelio, no lo voy a leer, lo tenía preparado, pero no lo voy a leer para no entretenernos más y centrarnos
en los 4 puntos fundamentales que os he dicho. Entonces, dice, estoy ansioso de predicar el Evangelio en Roma. Y él da 4 razones por qué está ansioso de predicar el Evangelio. Primera, versículo 16. Y todas esas razones las empieza con la palabra ¿por qué? Porque, y empieza en el versículo 16, en el versículo 17, en el versículo 18 y en el versículo 20. 4 razones. ¿Por qué estoy ansioso de anunciar el Evangelio allí en Roma? Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. No me avergüenzo de él, no me avergüenzo del Evangelio, estoy ansioso. A pesar de que reciba persecución, a pesar de que me tachen de loco, o a pesar de que digan que estoy adorando a un Dios que fue clavado. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es el poder de Dios, la fuerza de Dios, la energía de Dios. La palabra original en griego es dinamis, significa poder, fuerza, energía. Es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Segunda razón, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, la justicia que viene de Dios, la justicia que proviene de Dios, no la justicia en base a tus méritos, no la justicia en base a tus cosas buenas que puedes hacer o no puedes hacer, o sea, no en base a esas cosas buenas que puedes hacer. Solo el Evangelio te da la justicia que proviene de Dios, que te hace justo sin tú merecerlo. Tercera razón, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo impío. ¿Por qué es pertinente el Evangelio? Porque la ira de Dios viene del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto no nos gusta decirlo en la presentación del Evangelio, pero es más, no nos gusta oírlo. Dile a cualquier persona que pase por la calle, le diré, ¿sabes que tienes un problema? ¿Sabes que un día tendrás que estar en la presencia del tribunal de Dios? ¿Sabes que serás juzgado por el cumplimiento de la ley de Dios? ¿Sabes que serás condenado? Bueno, prepárate a recibir un puñetazo o un improperio. Porque si tú presentas el Evangelio de esta manera, está claro que no estás agradando los oídos de la persona. Pero esto es mejor que dorar las píldoras. Esto es mejor porque hace ver tu necesidad. Y efectivamente, cuando tú oyes por primera vez, tu orgullo se va a revelar. Tu orgullo no lo va a admitir, tu amor propio. ¿Cómo que yo tengo que dar cuenta a Dios de mis actos? ¿Es que acaso he hecho algo malo? ¿He robado? ¿He matado? ¿Cómo es que yo tengo que dar cuenta? Sí, todos nosotros. Y todos nosotros estamos a expensas de recibir el juicio justo de Dios. ¿Vale? Es algo que no nos gusta oír. No nos gusta, ni nos gusta decirlo. Hombre, es verdad que tenemos que tener delicadeza a la hora de decir esto, pero no debemos de ser como un médico inconsciente que sabe que el enfermo está padeciendo una enfermedad que lo va a llevar a la muerte y no le dice la verdad. O sea, imaginaros un médico, bueno, sí, usted tiene imaginar un enfermo de cáncer terminal y le quedan 2 meses de vida. Y ahora imaginaros que el médico le dice, no se preocupe usted, tenga confianza en los médicos y tal, seguramente que encontraré, sabiendo el médico que le quedan 2 meses, seguro, porque tiene el conocimiento, y no le advierte. Mire usted, si usted no se pone en tratamiento inmediatamente, usted va. Entonces, esto es igual, o sea,
Si realmente amamos a las personas y tenemos compasión por ellas, tenemos que decir la verdad de la realidad espiritual. Estamos moralmente corrompidos. No nos damos cuenta porque estamos ciegos. Porque, como dice el refrán, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Como estamos todos ciegos, pues no nos damos cuenta. Pensamos que vamos bien. Pero somos como las películas de los zombies. Como las películas de los zombies que a la gente le gusta tanto hoy, muertos vivientes que van caminando pensando que están vivos, pero están muertos. Pues así es el hombre natural en sus delitos y sus pecados sin Cristo. Es duro, son palabras duras, lo sé, son palabras duras. Pero cuando Dios nos habla tan duro, no es para condenarte, no, sí es para humillar tu orgullo. Sí pretende humillarte, pero no quiere condenarte. Dios no se complace en la muerte del pecador, no se complace. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no desea tu muerte. Dios no desea condenarte. Pero que ten por cierto que si no estás en Cristo, ocurrirá inevitablemente. Entonces, es conveniente que nosotros tengamos claro esto en nuestro corazón, de si estamos realmente en Cristo, de si hemos entendido el Evangelio, lo que implica, si realmente nuestras vidas están rendidas, si en nuestra vida se están produciendo los frutos que deben de estar produciéndose, o estoy en Cristo simplemente porque me he acostumbrado a venir a la iglesia y ya creo que soy creyente. ¿Cuántos creyentes que asisten a la iglesia, desgraciadamente y tristemente, cuando estén en el tribunal y se compruebe que realmente nunca tuvieron un corazón rendido a los pies de Cristo y que nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo? Si observamos que nosotros, a lo mejor, pudiese ocurrir esto, no confíe en que estás apuntado a la iglesia, no confíe en que estás viniendo mucho. Confía única y exclusivamente. Y si no se está produciendo, si hay algo en tu interior que no está, clama a Cristo en arrepentimiento y fe. Clama, ven. Y Él, como hemos leído antes, Él será amplio. Hemos leído antes que Él está llamando. Él está llamando, llamadle en tanto que está cerca. Vuélvase al Señor el hombre inicuo y sus pensamientos, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Bueno, esa es la forma en que tenemos que acercarnos a Dios, en humildad, en humillación y clamando por salvación. Bueno, ¿cuáles son entonces los elementos básicos que Pablo desarrolla? Pablo, en los 4 primeros capítulos, yo he visto 4 razones por qué él tenía el deseo de proclamar el Evangelio. ¿Por qué para Pablo era tan importante? Y Pablo, fijaros, está predicando de nuevo el Evangelio en una iglesia que ya conocía el Evangelio. Por eso el Evangelio siempre tiene que ser el centro de nuestra vida, de nuestra adoración y de nuestra proclamación. El Evangelio es el centro, la cruz de Cristo es el centro, siempre. Entonces, una de las razones que Pablo dice, en primer lugar, y que la ha señalado aquí en algunos de los versículos que hemos leído, es que es a Dios, el primer punto que Pablo desarrolla es que es a Dios a quien deben rendir cuentas. Es lo que le dice a los romanos. Pablo comienza a desarrollar su presentación del Evangelio indicando primero malas noticias. En el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. El carácter santo y justo de Dios demanda el castigo de toda injusticia y maldad humana. El hombre es responsable delante de Dios y está obligado a dar cuenta de sus actos, debido a que Dios es su creador. Dios es el creador de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Dios es el creador del ser humano, hombre y mujer.
el ser humano no tiene excusa, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. A pesar de esto, a pesar de conocer a Dios, sin embargo, los seres humanos no honraron a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la acusación de Pablo a la humanidad. Han pecado al no haber honrado ni dado gracias a Dios. Es nuestra obligación como gente creada y adueñada por Dios el darle el honor y la gloria que le pertenecen y vivir, hablar, actuar y pensar de una manera tal que reconozca y acepte su autoridad sobre nosotros. Somos hechos por Él, le pertenecemos, dependemos de Él y por lo tanto debemos rendirle cuentas. Este es el primer punto que Pablo desarrolla en estos 4 capítulos. Lo vuelvo a repetir, es a Dios a quien debemos rendir cuentas. El otro punto que Pablo desarrolla en estos 4 capítulos, y todavía en este capítulo primero, es que nuestro problema es que nos hemos rebelado contra Dios, que ya lo he señalado varias veces. Nuestro problema es que nos hemos rebelado contra Dios. Los romanos, junto con todos los demás hombres y mujeres, no honraron a Dios ni le dieron gracias como era debido. Su necio corazón fue entenebrecido y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es una imagen muy repugnante. Que los seres humanos consideren a su Creador y después decidan que una imagen de madera o de metal, de una rana o de un pájaro, o incluso de ellos mismos, es más gloriosa, más satisfactoria, es el colmo del insulto y la rebelión contra Dios. Esta es la raíz y la esencia del pecado y sus resultados son de igual manera horribles. Segundo punto es que nos hemos rebelado contra Dios. Hemos cambiado la gloria de Dios por dioses que nos hemos inventado los seres humanos. De ahí nacen todas las religiones. El hombre es un enfermo religioso. El hombre no puede vivir sin adorar algo. Y de hecho lo podemos ver en todas las manifestaciones de nuestras sociedades, de nuestra cultura. Y las religiones es un factor de cohesión de los pueblos. Los políticos lo saben. Por ejemplo, en Rusia, ahora mismo, el gobierno de Rusia está favoreciendo los lazos con la Iglesia ortodoxa, por ejemplo, porque se da cuenta de que la fe que ha calado y que lleva muchas regiones ya no es como antes, que los perseguía a la fe cristiana, a la Iglesia ortodoxa. Pero ahora el gobierno actual de Rusia lleva años reforzando, porque es un elemento de identidad nacional. Bueno, esto por poner un ejemplo actual, pero esto ha sido siempre. Acordaros de la historia de España, la connivencia de cierta religión con el poder político. Esto ha ocurrido siempre. El hombre es un enfermo religioso. Cualquier cosa menos adorar al Dios vivo y verdadero. Acordaros cómo el apóstol Pablo alaba la fe de los tesalonicenses y les dice, porque en todo el mundo se oye
Dice, porque saliendo de vosotros, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia. Esto le está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, 2 regiones de Grecia, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Y sigue diciendo, fijaros en lo que Pablo dice, y de cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay un día establecido por Dios para descargar su ira y su justo juicio y castigo sobre la maldad de los que habitan sobre el planeta Tierra. Dios tiene establecido un día y solamente seremos librados por la fe en Jesús. Y fijaros, dice, ¿cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Este mensaje que nosotros estamos proclamando en esta misma mañana no es un mensaje de aceptación popular. Esto nos gusta oírlo, pero es necesario. Y sobre todo porque este mensaje, si efectivamente puede reconciliarte con Dios, y si te reconcilia con Dios, trae paz en lo más profundo de tu corazón. Trae paz y trae gozo. Entonces, el tercer punto, Pablo dice que la solución de Dios para el pecado de la humanidad es la muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo. Hasta ahora Pablo ha dado malas noticias, hablándonos de la situación problemática en la que nos encontramos y en el apuro en el que nos encontramos. Pero ahora, aparte de la ley, esto Pablo lo dice en el capítulo 3, ahora, en el capítulo 3, versículo 21, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. En otras palabras, existe una manera que los seres humanos, para que sean contados como justos delante de Dios en vez de injustos, para ser declarados inocentes en vez de culpables, para ser justificados en vez de condenados. Y no tiene nada que ver con actuar mejor o vivir una vida más santurrona. Esta justicia viene aparte de la ley. ¿Y cómo funciona? Pues Pablo nos lo explica en el versículo 24 del capítulo 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de la muerte sacrificada y resurrección de Jesucristo por su sangre y por su vida, los pecadores podemos ser salvos de la condenación que merecen nuestros pecados. Este es el tercer punto. Así que el tercer punto es que la solución de Dios para el pecado de la humanidad es la muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo. Y ahora la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo exactamente se convierte esto en buenas noticias para mí? ¿Cómo llego a formar parte de esta salvación prometida? Pues Dios lo hace finalmente con el cuarto punto que Pablo desarrolla en estos 4 capítulos. Pablo les dice a los romanos cómo ellos mismos pueden ser incluidos en esta salvación. Y esto lo va a describir en la sección que hemos leído del capítulo 3 y todo el capítulo 4. Como estamos de tiempo y tenemos que hacerlo sucintamente, la salvación de Dios que Dios ha provisto viene por medio de la fe en Cristo Jesús y es para todos los que creen.
como hemos leído en el versículo 22, es decir, del capítulo 3. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Esta es la forma en que nos apropiamos esta salvación y es aplicada a nuestra vida. Entonces, ¿cómo es que esta salvación se convierte en buenas noticias para mí y no solo para los demás? ¿Cómo es que me incluyo en este plan? Creyendo en Jesucristo, confiando en Él y en nadie más para salvarme. Así podemos leer en el capítulo 4, versículos 5, «Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia». Hemos ido muy rápido en estos 4 capítulos. Esto podéis leerlo más tranquilamente en vuestra casa, de la carta a los romanos. Pero aquí están las bases del Evangelio y que se resumen en estos 4 puntos. Os lo vuelvo a recordar para que quede claro en nuestra mente. Tiene que quedar claro en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Le tenemos que pedir a Dios que nos ayude y lo grabe en nuestro corazón, entendiendo como corazón no como lo que entiende nuestra cultura. Nuestra cultura entiende el corazón como el asiento del sentimiento y contrario a la razón. Eso es lo que piensa nuestra cultura. No está bien ni está mal. Nuestra cultura tiene esta categoría. Hace diferencia entre... ¿No? Por ejemplo, hay un refrán que dice, o la frase de alguien famoso que no me acuerdo, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Bueno, nuestra cultura tiene razón y corazón. Razón, la parte intelectual, corazón, la base de los sentimientos, emociones. Eso es nuestra cultura. Pero en la perspectiva bíblica, cuando hablamos de corazón, estamos hablando del centro del ser humano, el asiento de todas las decisiones, de la voluntad, emociones y las motivaciones profundas. Por eso la promesa de Dios es quitar nuestro corazón. Dios lo promete a través de los profetas. Quitar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de nuevo, de carne. O sea, es una transformación radical la que Dios tiene que hacer por medio de del mensaje del Evangelio. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque Dios es el único que tiene el poder no de hacerte mejor y de hacerte más bueno. Que sí, que si crees en Cristo, tienen que producirse los frutos. Pero Dios, para que tú puedas dar los frutos que Dios espera de ti y para que puedas cumplir la ley, Dios tiene que hacer una cirugía espiritual radical. Tiene que quitarte el corazón de piedra insensible a Dios y ponerte un corazón nuevo. Por lo tanto, es una transformación. Entonces, por eso el problema es el corazón, el centro de la personalidad del ser humano, donde está la mente, el intelecto, la voluntad y los sentimientos. ¿De acuerdo? Entonces, iba a decir que iba a recordar los cuatro puntos, ¿no? Pues lo vuelvo a recordar. El primero, que es a Dios a quien debemos rendir cuentas. Segundo, que nuestro problema es que nos hemos rebelado contra Dios. Tercero, que la solución de Dios para el pecado de la humanidad es la muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo. Y en cuarto lugar, Pablo nos informa cómo podemos ser incluidos en esta salvación, y es creyendo en Jesucristo. Así, estos 4 puntos, que son esenciales y la base del Evangelio, que Pablo desarrolla en estos 4 primeros capítulos, responden a 4 preguntas básicas. Primera pregunta: ¿quién nos hizo y a quién debemos rendir cuentas? Es el primer aspecto. Segundo aspecto: ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué estamos en aprietos? El tercer punto: ¿cuál es la solución de Dios al problema? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos? Y en cuarto lugar, ¿cómo es que yo, aquí y ahora, puedo ser parte de esta salvación?
¿Qué es lo que hace que estas buenas noticias sean para mí y no solamente para los demás? ¿Vale? Y estos 4 aspectos, estas 4 preguntas, estas 4 consideraciones, que espero que el Señor nos ayude a guardarla, como he dicho antes, en nuestro corazón, que el Espíritu Santo ponga el mensaje del Evangelio, cuando repasemos en casa los 4 capítulos de Romanos, que eso el Señor lo escriba en nuestro corazón, en lo más profundo, y en nuestra mente, y después en nuestro corazón, para que lo podamos aplicar. Y son 4 palabras que nos pueden ayudar a memorizar y tenerlo presente. Dios, en primer lugar, hombre, Cristo y respuesta. Os lo vuelvo a repetir. Dios, hombre, Cristo y respuesta. Con estas palabras podemos recordar los 4 aspectos básicos del Evangelio y nos puede también ayudar a poder presentar el Evangelio a otra persona. ¿De acuerdo? Bueno, pues que el Señor nos ayude y nos dé una comprensión clara de su obra, de su salvación y de cómo el Evangelio tiene poder para salvación. Bueno, Señor, te damos gracias por lo que nos enseñas a través de esta carta que tú has inspirado por tu Espíritu y que utilizaste el apóstol Pablo para escribirla. Y gracias, Señor, por la enseñanza que recibimos a través de ella. Comprendemos, Señor, que muchas veces parte de nuestros problemas es que no tenemos una comprensión clara de tu Evangelio, de tu santidad, de tu carácter, de tu gloria, de la gloria de tu nombre. No tenemos una concepción clara de nuestra pecaminosidad, de nuestra corrupción, de nuestra rebeldía. Nos cuesta trabajo admitirlo, Señor. Nos cuesta admitir que estamos perdidos en ti, que estamos ciegos, que estamos desnudos. Y, Señor, que solo tenemos salvación por la obra que tú has hecho, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que tú has hecho, que tú has enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados y lo has resucitado, y todo esto conforme a las promesas que tú ya hiciste con anterioridad en tu palabra. Y, Señor, llévanos al punto de tener una actitud de arrepentimiento y fe. Que tu Espíritu Santo sinceramente obre en nuestros corazones, trayendo arrepentimiento y fe, de tal manera que nuestros corazones estén rendidos a los pies de Cristo. Te rogamos, Padre, que nos des, que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos y que abra nuestro corazón. Confiamos en ti y en tu poder y en tu redención. Bendecimos tu nombre. Amén.